Bien, alumnos, este es el documento que les mandé a través de la plataforma virtual. En esta oportunidad vamos a ver fracciones. Vamos a empezar con ¿qué es una fracción? Una fracción es una parte de un entero. Por ejemplo, si tengo la mitad de un chocolate, esa mitad es una fracción. Las fracciones se expresan de la siguiente manera. Un número, una rayita y otro número. El número de arriba se llama numerador, es la cantidad de partes que tengo o la cantidad de partes que tengo seleccionadas. Y el denominador es el número de abajo, es la cantidad de partes en la que está partido ese entero. Ya cuando veamos un ejemplo queda todo más claro. Por ejemplo, la fracción que anotamos recién, un octavo, podría representar, por ejemplo, una porción de pizza, ya que está partida en 8 partes y tenemos una porción. Es decir, una pizza partida en 8 partes y selecciono una porción, un octavo. Veamos cómo se ve eso en un gráfico. Una fracción se puede representar a través de un gráfico, como este, o a través de un número, una rayita y otro número, es decir, una expresión algebraica. Por ejemplo, esta figura está partida en 6 partes y de las 6 partes tomamos 2. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Está partida en 6 partes iguales y de esas 6 partes están pintadas 2 partes. ¿Cómo lo veo algebraicamente? 2 sobre 6. Vamos a ver ahora un concepto muy importante con el trabajo de fracciones, que son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son dos fracciones que representan la misma cantidad. ¿Qué me está diciendo esto? Que son dos expresiones que me representan la misma cantidad. Ya vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir? Dada una fracción cualquiera, se obtiene una equivalente a esta multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, si la fracción un tercio multiplico numerador y denominador por 2, obtengo la fracción 2 sextos, que es equivalente. Estas dos que están acá. Muy importante, para verificar si dos fracciones dadas son equivalentes, simplificando una de ellas, se debe obtener la otra fracción. Por ejemplo, 2 sextos y un tercio. Dice que son fracciones equivalentes. Lo vamos a analizar gráficamente y lo vamos a analizar algebraicamente. En los gráficos, fíjense que en este primero es una figura dividida en 6 partes iguales. Y de esas 6 partes selecciona 2. Y en esta figura es la misma figura el contorno de afuera, pero ahora está dividida en 3 partes iguales. Y en esas partes selecciona 1. En relación la parte que está pintada con relación a la figura total, fíjense que es la misma porción que está pintada. Eso quiere decir que son fracciones equivalentes. Y de una fracción tengo que llegar a la otra. Eso nos lleva a lo que es la simplificación de fracciones. ¿Qué es simplificar una fracción? Dice, consiste en dividir el numerador y el denominador por un mismo número y así obtenés una fracción equivalente. Por ejemplo, tengo la siguiente fracción, 24 sobre 108, una fracción de números grandes. Entonces, esa fracción la quiero ver si se puede convertir en una fracción irreductible, se llaman estas, es decir, después de simplificarla. Para poder simplificarla, tengo que dividir el numerador, es decir, el número de arriba, y el denominador, es decir, el número de abajo, por un mismo número. En este caso, me doy cuenta que los dos los puedo dividir en 2. 24 dividido 2 me da 12 y 108 dividido 2 me da 54. A su vez, 12 sobre 54 lo puedo seguir simplificando. Dividido 2, 54 dividido 2 me da 27 y 12 dividido 2 me da 6. Así, 6 sobre 27 lo puedo seguir simplificando, pero ahora en vez de dividirlo por 2, los divido los dos números por 3. Es decir, el 6 y el 27 los tengo que dividir por un mismo número. 6 dividido 3 me da 2 y 27 dividido 3 me da 9. Esta fracción, 2 novenos, no hay ningún número que yo pueda dividir el 2 y dividir el 9 y que esa división me dé resultado un número entero. Entonces esa fracción se llama fracción irreductible. ¿Cómo me doy cuenta por qué números puedo dividir cada uno de los números? Aplicando los criterios de divisibilidad. Vamos a ver qué quiere decir eso. Acá tenemos un cuadrito en el que tengo un número, la regla de divisibilidad y un ejemplo, o ejemplos en general.
Son divisibles por 1 todos los números, es decir, que cualquier número dividido 1 me da el mismo número. Por eso, como son todos los números, no hay ningún ejemplo. Para simplificar, no vamos a dividir por 1 porque siempre voy a obtener el mismo número. Son divisibles por 2 los números que terminen en 0 o en cifra par. Por ejemplo, todos estos números son divisibles por 2. ¿Qué quiere decir que sean divisibles? Que estos números, al dividirlos por 2, obtengo un número entero. Los números son divisibles por 3 los números cuyas cifras suman 3 o múltiplo de 3 al sumar. Pueden descartarse las cifras 0, 3, 6 y 9. Vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Cómo me doy cuenta si estos números son divisibles por 3? Sumo las cifras de sus números, es decir, por ejemplo, el 111 hago 1 más 1 más 1. Eso me da 3, es decir, que me dio 3 o múltiplo de 3. Es decir, que el 111 sí lo puedo dividir en 3. Los números divisibles por 4 son los números cuyas últimas dos cifras son números pares. Así como veíamos que para ser divisible por 2, la última cifra tenía que ser par, para ser divisible por 4, las últimas dos cifras tienen que ser pares. Son divisibles por 5 los números que terminan en 0 o en 5. Y por último, son divisibles por 6 los números divisibles por 2 y por 3 al mismo tiempo. Vamos a ver la práctica del trabajo de fracciones. La práctica dice, el ejercicio 1, escribir la fracción que representa cada gráfico. ¿Cómo se hace el ejercicio 1? Cuento la cantidad de partes en las que está dividida cada una de las figuras y ese va a ser el numerito de abajo de la fracción y de esas veo cuántas están seleccionadas y ese va a ser el numerito de arriba de la fracción. Por ejemplo, el 1 está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes y de esas están seleccionadas 2 partes o pintadas, es decir, que la fracción que representa este gráfico es 2 quintos o 2 sobre 5, que está bien dicho de las dos maneras. ¿Qué pasa cuando tenemos combinación de figuras, como por ejemplo el punto 10? Estas dos figuras representan parte del mismo ejercicio. ¿Y qué me está queriendo decir? Que el entero está dividido en 3 partes. Y de esas partes, como necesito 4, necesito considerar 2 números enteros. Eso ya lo vamos a aclarar en la clasificación de fracciones. Pero por ahora sepamos que la fracción que representa un diagrama como este es 4, porque están pintadas 4 partes, y el entero está dividido en 3 partes, es decir, 4 tercios o 4 sobre 3. En el ejercicio 2, ustedes deben decir en cada caso la fracción que falta para llegar al entero. Gráficamente eso se ve lo que está sin pintar, tengo que decir, porque es lo que me falta para tener todo el entero. Entonces, cuento la cantidad de partes en las que está dividida la figura y ese va a ser el número de abajo, el denominador, y el numerador o el número de arriba va a ser lo que falta de pintar. En el caso de los números, cuando son números, tengo que ver qué numerito tengo que sumar arriba para llegar al número de abajo. Es decir, cuánto le falta al 2 séptimos para llegar al 7 séptimos, que sería el entero. Todas las figuritas pintadas, si lo analizamos gráficamente. En el primer ejercicio, en el 7, perdón, de este estilo, le corresponde el quinto séptimos para llegar al 7 séptimos, que va a ser el entero. Eso también lo vamos a aclarar más adelante si quedan dudas, no hay problema. Por último, el ejercicio 3 dice simplificar las fracciones hasta obtener la fracción equivalente más chica posible. Fíjense que ¿qué es lo que hay que hacer? El numerito de arriba y el numerito de abajo de cada fracción, dividirlas por un mismo número. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque el número los tengo que dividir aplicando los criterios de divisibilidad. Es esto mismo que está hecho acá, es lo que hay que hacer en el último ejercicio, pero con cada una de estas fracciones. Y tienen que aclarar por qué numerito divido el de arriba y el de abajo y la fracción que me queda, que ya no se puede dividir y tener un resultado entero cada número, es una fracción irreductible. A ver de cada ejercicio cuál es la fracción irreductible. Bien, esta es la primera parte de fracciones, teoría y práctica. Hasta la próxima.